NTN Televisión, lo que tienes que ver. Saludos, bienvenidos todos a esta jornada del día de hoy, jueves, que estamos a 8 del mes de noviembre. Aquí estamos para la entrega del día de hoy de geopolítica con los temas más importantes ocurridos en las últimas horas en nuestro país y en el resto del mundo. Tratamos de abarcar la mayor parte de esos temas que son del interés de toda la colectividad. Recordamos que además de todas las vías por las cuales está llegando ya en Televisión, también tenemos el audio en tiempo real en Samantha Radio Online, que se repite también a las 11 de la noche. En el día de hoy parece que hay algunas dificultades, me informa Alan Vargas, que algunas dificultades con la transmisión por internet, pero vamos a ver que de seguro en cuestión de minutos los técnicos del canal habrán resuelto ese pequeño inconveniente. Gracias por su atención como todos los días. Así que vamos al grano. Vamos a ver cómo están las condiciones del tiempo para este jueves 8 del mes de noviembre, que avanza rápidamente a terminar el año. Bueno, la Oficina Nacional de Meteorología vaticina para el día de hoy aguaceros dispersos y tronadas con tormentas eléctricas concentradas en el suroeste del país, también en el nordeste y algunas zonas de la llanura costera del Caribe, también en la zona fronteriza, todo lo cual está siendo generado por una inestabilidad dejada por el paso de la onda tropical y asociada a los efectos de una vaguada. El pronóstico para mañana es de nubosidad dispersa con algunos chubascos y tronadas también en las mismas zonas, y meteorología vaticina que habrá un fin de semana con importante incremento de los aguaceros. En su boletín de este día, meteorología pronostica además que la onda tropical estará mañana saliendo del área de pronóstico del territorio nacional, por lo que quedará va a ser lo de la onda tropical que está incidiendo, que también estará provocando temperaturas más agradables en casi toda la jornada. Así que poca lluvia por hoy, pero mañana algunos incrementos. En California, otro tiroteo de los tantos que se producen en los Estados Unidos, donde ya sabemos que el porte de armas es un deporte, es un asunto que todo el mundo puede comprar armas de fuego. Es más fácil comprar, en los Estados Unidos es más fácil comprar una ametralladora que oiga lo que digo, es más fácil comprar una ametralladora que un medicamento para la presión o un antibiótico. Le ponen trabas al que va a comprar un antibiótico, el que va a comprar una ametralladora, un fusil, un tanque de guerra, no hay problema. Entonces, 13 personas murieron en el día de ayer cuando un pistolero abrió fuego contra una multitud que celebraba una noche universitaria semanal en un bar del sur de California, en un condado del sur de California. Según las autoridades, el incidente provocó una estampida de cientos de asistentes a la noche de baile y llevó a algunos a utilizar los taburetes del bar para romper las ventanas en su afán por escapar. Entre los fallecidos se encuentran 11 personas que estaban dentro del bar
el pistolero y un sargento que fue el primer agente de la policía en entrar a ese bar tratando de proteger a los atacados, según informó la policía del condado de Ventura, en el estado de California, donde se produjo esa nueva balacera en los Estados Unidos. Y de seguro, en el día de hoy ya comenzaron los líderes a hablar de la necesidad de que se pongan controles al porte de armas, que se tengan mayores restricciones para la compra, la adquisición de armamento, y todo esto no pasa más de simples exposiciones públicas, simples discursos de muchos de arrepentimiento, muchos de remordimiento, pero al final no se llega a nada, porque como está consignado en la Constitución de los Estados Unidos, no se puede impedir a ningún ciudadano que adquiera cualquier cantidad de armas. Recordemos el último gran desenlace fatal que hubo en Colorado, en Nevada, en Las Vegas específicamente, donde un individuo andaba en el vehículo tenía 11 armas, subió al hotel con 4 armas, se atrincheró allí como todo un cazador, y desde una ventana del hotel, donde tenía una panorámica espectacular para matar, se llevó 59 personas. Cuestiones que uno podía pensar que podían ser parte de una novela trágica, pero no. Eso ocurre en Orlando. Recordamos la discoteca que fue atacada por un individuo que ahora está en prisión. El otro se suicidó. Está en prisión. 39 personas. Y ya anoche, 13 muertos en una balacera por un solo individuo en un bar de el condado de Ventura, en California. ¿Hasta cuándo? Eso no tendrá fin, porque nadie le quiere meter, como decimos popularmente, el pico al tema del porte tan fácil de armas de fuego, el acceso que tienen los norteamericanos a adquirir cualquier cantidad de armas, no importa el calibre, y eso es un derecho constitucional que no lo pueden impedir los políticos, ni los jueces, ni nadie. Por eso la cantidad de incidentes con esos asesinatos múltiples no tendrán fin previsible. Aquí en la República Dominicana, el tema de la sentencia emitida en el día de ayer por un tribunal de San Francisco de Macorís, que dio lugar a toda una cadena de reacciones, casi todas en sentido contrario a lo que decidieron los jueces, sobre todo en el caso de la señora Marlene Martínez, la madre del homicida, que fue condenado a 30 años de prisión. Ella fue condenada a 5 años y los jueces motivaron su decisión en el ordenamiento legal de la República Dominicana. Los jueces hubiesen querido imponer 30 años a la señora o 20 años, pero no podían legislar ellos. Ellos solamente, los jueces están para aplicar la ley, no para legislar. Y como no está establecida la cadena de imputaciones que hubieran dado lugar a la condena que reclamaba la sociedad, ellos no podían inventarse. Eso fue una sentencia muy bien motivada, muy razonada, para justificar los 30 años a Marlene Martínez y los 5 años a la señora.
algunos abogados que han analizado la sentencia con criterio jurídico, con criterio técnico, no con emocionalismo, han dicho que los jueces hicieron exactamente lo máximo que podían hacer. No es lo que uno quiera. Probablemente la sociedad entera hubiera preferido que a esta señora se le hubiese aplicado una condena similar a la de su hijo. Pero no se podía. Los jueces no podían inventarse delitos. Los jueces no podían inventarse figuras legales para justificar, complacer al morbo. Morbo no lo vamos a disminuir, ¿no? A simplificar tanto. Al reclamo de la sociedad de que se aplicara el peso de la ley contra esta señora y contra su hijo. De seguro, si los jueces se llevan de la presión mediática y la presión social y producen una condena más allá de los límites establecidos por el Código Penal, esa condena probablemente o casi seguro iba a ser tumbada o sería tumbada en la Corte de Apelación a la que se le elevara un recurso. Y eventualmente llegaría a la Suprema Corte de Justicia, que también tendría que tumbar esa sentencia, porque no se pueden aplicar sanciones no existentes para justificar para complacer un reclamo justo de que se aplicaran sanciones. Provocaron incidentes en San Francisco de Macorís en reacción a esta decisión judicial, como si se tratase de una decisión de orden político o una decisión de orden gubernamental, en la cual el gobierno no tiene nada que ver porque la justicia es un asunto particular, pero crean estos ambientes de presión y estos ambientes de reacción con vías de hecho, como es la quema de neumáticos, el bloqueo de calles con el vertido de basura y todo lo que se ha provocado en San Francisco de Macorís. Crean esto generando un ambiente de tensión que no tiene ninguna justificación, porque realmente al que se reputa como autor de una barbarie, un hecho, como lo calificaron los jueces, un hecho bárbaro, fue este individuo, fue a quien le aplicaron los 30 años de prisión. Y la señora, lo que eventualmente se podía calificar de una irresponsable, que protegiendo a su hijo, protegiéndolo entre comillas, lo que hizo fue que lo encharcó por 30 años en una prisión. Digo, la actitud irresponsable por no dejar que su hijo crezca, porque si ya él fue lo suficientemente hombre, como dijo ella, para embarazar a una joven, pues entonces él podía asumir la responsabilidad que conlleva traer al mundo a una criatura. Ella, por estar de protectora, más allá de los límites entendibles en una madre, lo que hizo fue desgraciarle la vida a su hijo por 30 años. ¿Por qué? Aquí está establecido que una persona, un recluso, cumple la mitad de la pena, tiene un comportamiento razonable, tiene un comportamiento decente en la prisión, y a los 15 años, en el caso de este muchacho, puede aplicar para que se le dé libertad condicional bajo fianza. Pero ¿qué va a ocurrir? Que como la sociedad va a estar pendiente y va a estar muy indignada por todos estos tiempos, será muy difícil que a este joven, un juez de ejecución de la pena, que es el que tiene que manejar estos asuntos, en 15 años le vaya a dar prisión domiciliaria o lo vaya
a dar libertad condicional bajo fianza. Y lo digo por el hecho ya conocido, lo que ocurrió en 1994 con el asesinato del jovencito Yenas Aybar, de cuya muerte se imputó a 2 personas, uno condenado a 30 años y otro condenado a 20 años. Ambos han tenido que purgar la pena. Ya el de los 20 años cumplió y salió en libertad. Al que condenaron a 30 años, trató de obtener una libertad condicional cuando cumplió la mitad de la pena, y la sociedad se puso así y dijo: no, señor. ¿Y qué tuvo que hacer el juez de ejecución de la pena? Que es una potestad suya, no es que nadie lo puede obligar. Bueno, escuchó a la sociedad y denegó la solicitud de libertad. Y ese joven va a tener que cumplir los 30 años de prisión que le fueron impuestos por el asesinato del joven Yenas Aybar. Con este precedente, sería muy difícil que en 15 años la sociedad haya sanado la herida que provocó la muerte de esta jovencita. Un hecho doloroso, pero que no tiene nada que ver, como han dicho algunos, el crimen del siglo. Digo, la verdad que aquí la gente ha perdido la cabeza. Este afán mediático ha llevado a la gente a incurrir en cualquier extravagancia. Fue un homicidio puro y simple, un homicidio de delito común. Ahí no intervino ninguna ambientación política, ni económica. Fue un crimen, fue un hecho de delincuencia común que ocurren todos los días. Asesinatos o hechos que degeneran en muerte, vemos todos los días. La calificación de crimen del siglo, de esos disparates que hace la gente, eso está reservado para crímenes de Estado, para crímenes de otra naturaleza, no de una delincuencia común. Yo no quisiera volver a hablar del tema porque genera reacciones negativas frente a lo que uno dice, y uno trata de razonar en función de la realidad y razonar de alguna manera objetiva, aunque parezca que estaría favoreciendo a esta señora, a quien uno no conoce. Es una persona que salió a la palestra en ocasión de esta tragedia, pero ¿qué le importa a uno Marley Martínez o el hijo? Bueno, pero uno como periodista le da seguimiento a estas cosas porque generan noticias, es un hecho noticioso que genera la atención, y entonces uno no puede estar ajeno a lo que es noticia, pero no porque haya un interés más allá de esto de expresar algunas opiniones. Por lo tanto, yo dejo ese tema hasta ahí y no creo que vuelva a hablar del tema para no meterme en camisa de 11 varas, como solemos decir los dominicanos. Vamos a la pausa y venimos a conversar con una invitada muy especial, nos visita, que es la doctora Pascualina Curcio, que es autora de este libro sobre la situación de Venezuela, las agresiones que ha sufrido la economía venezolana y por supuesto toda la sociedad venezolana con ocasión de la lucha
contra el gobierno chavista que encabezó el comandante Hugo Chávez y que dejó su legado y que ha tratado de continuar el presidente Nicolás Maduro. Venimos de inmediato. EN Televisión, lo que tienes que ver. Y gracias por continuar con nosotros en Geopolítica y vamos a hablar, como dijimos, con la doctora Pascualina Curcio, que es una académica, economista, cientista político, investigadora venezolana. Con quien vamos a hablar un poco sobre el proceso venezolano. Ella es autora de este libro que mostramos hace un rato y que los muchachos lo van a poner en pantalla, que hace una radiografía de lo que es lo que han sido las agresiones, todas las políticas destinadas a minar el proceso venezolano, de una guerra económica. Primero ha habido guerra, ahí tenemos el libro, ha habido guerra de diferentes magnitudes en la lucha contra el proceso venezolano, han sido resistidas todas, pero esta guerra económica tiene una particularidad, y es que va directamente a afectar a la población, cuando le provocan una devaluación brutal, una pérdida de valor brutal de la moneda, una inflación terrible. Eso va directamente contra la población. Buen día, doctora. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar por acá. ¿Qué la trae por acá? Primero, ¿qué la trae por República Dominicana? Bueno, una visita un poco para compartir lo que ha sido resultado de investigaciones desde la academia, tratar de entender lo que es este fenómeno económico, sobre todo en los últimos años. Y bueno, vamos a hacer una presentación hoy a las 7 de la noche en la Academia de Ciencias, mostrar los resultados de la investigación y también mostrar otra realidad de Venezuela, la que algunos medios de comunicación a nivel internacional pues no dicen, ¿no? Sí, los medios corporativos y representantes de esos intereses tan brutales contra los procesos de progreso en América Latina, no quieren nada, son enemigos jurados de estas ideas de que los países tengan su propia identidad, tengan su autodeterminación y todo esto. Un poco sobre el fundamento de esta obra. Bueno, en la obra comenzamos a identificar cuáles son los mecanismos a través de los cuales están agrediendo al pueblo venezolano, ¿no? Nosotros comenzamos definiendo la guerra económica, que no es un término que acuñamos para nada los venezolanos, eso viene de larga data. Incluso Kissinger, cuando le planteó propuestas a Allende, a Nixon para derrocar a Allende, ya mencionaban los documentos desclasificados que iban a hacerle una guerra económica así denominada, ¿no? Entonces, bueno, la definimos como agresiones contra un pueblo, no contra un gobierno, es contra un pueblo. ¿Con qué objetivo? Socavar el apoyo, en este momento el apoyo popular al gobierno, a la revolución bolivariana. ¿Dónde se enmarca la guerra económica? Se enmarca en una guerra no convencional. La guerra no convencional fue definida por el ejército norteamericano en un documento, el TC 1801, donde dicen la guerra no convencional son prácticas no con armas convencionales como las que conocemos, sino con prácticas que se aprovechan de la situación en lo económico, en lo psicológico, en lo comunicacional, en lo social, en lo diplomático, en lo político. Todo eso se lo han venido aplicando al pueblo venezolano, ¿no? Esta guerra económica va acompañada de otros aspectos de esa índole, donde además los medios de comunicación han jugado un rol fundamental. ¿Por qué? Porque generan unos hechos, una situación que es real, pero a través de los medios responsabilizan
y algunos medios, por supuesto, ¿no? Sobre todo a nivel internacional, responsabilizan lo que ocurre en Venezuela a quién, o al gobierno, o incluso más allá, a un modelo. Y el ataque es al modelo, a un modelo supuestamente fracasado, que es el modelo socialista, que por culpa de ese modelo entonces es que estamos viviendo esta situación. Así definimos la guerra y de allí pues vamos pasando a todos los mecanismos que hemos identificado, seguramente más, todo lo que llamamos las armas de la guerra económica, que como usted decía, hay un tema con la escasez, el desabastecimiento de bienes esenciales, que es un desabastecimiento programado y selectivo. No son todos los bienes de la economía los que están faltando, son bienes que están en manos de los grandes monopolios, sobre todo transnacionales. Algunos alimentos, algunos medicamentos, ¿no? Que tienen ese poder de decidir qué producir, cuánto y cuándo colocarlo en los mercados. Esa es una de las principales armas, una con la que comenzaron la guerra económica en el 2013. Por ejemplo, nosotros vemos en Venezuela que hay bienes que no han escaseado, no han escaseado las frutas, las verduras, las hortalizas, que están en manos de campesinos, trabajadores del campo, pequeños productores sin capacidad financiera. En cambio, los productos de la agroindustria o de las farmacéuticas, pues sí, ¿no? Entonces ahí hay una intencionalidad política. El problema no es económico per se, sino político. Ese es el primer, digamos, la primera arma de la guerra económica con la que comenzaron. Luego el bloqueo financiero internacional, que bueno, y además es noticia, aunque comenzaron a bloquearnos financieramente y comercialmente desde el 2013, pues Donald Trump el año pasado formalizó lo que venía siendo encubierto, velado, pero él lo formaliza con el decreto de sanciones contra el pueblo venezolano. Supuestamente contra funcionarios venezolanos, pero finalmente contra el pueblo. Claro, es contra el pueblo a través de los funcionarios, pero es que además sanciona a la principal empresa del país, que es PDVSA, Petróleos de Venezuela, que además es la que genera el 98% de las divisas en nuestro país. Venezuela es un país monoexportador. No somos monoproductores, pero sí somos monoexportadores. Entonces, al sancionar a PDVSA, limitarlo en sus transacciones financieras y comerciales, pues está sancionando al país completo, porque eso incide sobre la economía. Y ese ha sido un mecanismo de la guerra económica, acompañado de otros, ¿no? Otros del bloqueo financiero. Por ejemplo, nos ubican como el país con mayor índice de riesgo financiero del mundo, como que si Venezuela estuviese en una guerra armada. Sí. ¿Y qué significa eso? O sea, ¿cómo se concreta eso? Que al ubicarnos en un país con 5.000 puntos de riesgo, cada vez... Nadie va a invertir. Exactamente. Y cada vez que Venezuela va a pedir algún préstamo, sobre todo en esos momentos donde cayó el precio del petróleo a 20, ahora ya se está recuperando, cada 100 puntos que ellos manipulan en ese índice, que además las calificadoras son privadas y de la banca privada internacional, cada 100 puntos implican 1% de tasa de interés adicional que tenemos que pagar. Es decir, si vamos a pedir un préstamo y el índice es de 5.000, pues tenemos que pagar 50% de interés, ¿no? Es limitarnos, bloquearnos. Nos han cerrado las cuentas bancarias, sobre todo las del gobierno. Entonces, desde el pago a los funcionarios del servicio exterior hasta el pago a proveedores, pues está limitado. La importación de bienes, medicamentos, alimentos se dificulta y se encarece, porque entonces en vez de importar directamente, pues tenemos que triangular con países aliados. Entonces ese ha sido el segundo mecanismo de la guerra económica. Recientemente nos bloquean también con el tema del oro. ¿Por qué? Porque Venezuela es un país que tiene oro, tenemos la 4ª reserva mundial de oro, y el oro es un instrumento que sirve de intercambio, y al nosotros poder sortear ese bloqueo en dólares con el oro, pues entonces Donald Trump hace un par de días dijo que cualquier país que transe en dólares con Venezuela va a ser sancionado. Y bueno, son esas prácticas de esos grandes poderes industriales, financieros, comunicacionales. Y hay un tercer mecanismo que usted lo mencionó, que es la manipulación del tipo de cambio, el ataque a la moneda, a nuestra moneda, que es el bolívar. ¿Cómo funciona ese mecanismo? Que además, ¿no?, todo lo que estamos mencionando trasciende las fronteras de Venezuela. Eso se lo pueden aplicar a cualquier país del mundo cuando quieren derrocar gobiernos, etcétera. ¿Cómo funciona este mecanismo? Es un mecanismo que, al manipular el tipo de cambio,
a través de portales web, porque lo hacen comunicacionalmente, cotizan un supuesto valor del bolívar que no es tal, ¿no? ¿Qué ocurre? Que quienes importan bienes, cuando van a hacer la conversión de dólares, euros o la moneda en la que compraron los bienes fuera a bolívares, se referencian con ese tipo de cambio que es el más alto que ven en el mercado. ¿Por qué lo hacen con ese y no con el que realmente compraron la divisa? Bueno, por un tema de expectativa. Chequean, por ejemplo, escúchame, doctora, se guían por Dollar Today, Exactamente. que es una página pirata, una página de vagabundos que no tienen ningún aval real, ningún aval de política monetaria ni nada, y no se guían por la página del Banco Central. Del Banco Central, exactamente. O sea, el que es serio se guía por la página, debería guiar por la página del Banco Central. Del Banco y Central. No por unos vagabundos que están en Miami. Exactamente, que además no son ningunos improvisados, ¿no? Eso es todo un plan desde Claro. Miami. Entonces, para que tengan una idea, nosotros llegamos a tener brechas cambiarias por la manipulación de ese tipo de cambio cuando, por ejemplo, el tipo de cambio en 200.000 bolívares por dólar y en esos portales marcaban 2 millones de bolívares por dólar. Desde el año 2013, que comienzan el ataque más fuerte, porque esto realmente, ese posicionamiento de esas páginas, incluso comenzó cuando estaba el presidente Chávez en el 2006. Pero hay una arremetida de esta guerra económica desde el 2013 hasta hoy. Nos han manipulado el tipo de cambio, el bolívar, en 266 millones%. Nosotros lo que hemos venido diciendo, bueno, y lo demostramos con las investigaciones, en Venezuela no ha ocurrido nada en lo económico, más allá de que ha bajado el precio del petróleo, ciertamente, que ha tenido una incidencia en los niveles de producción, pero no en esas proporciones, para que uno diga que nuestra moneda se ha depreciado 260 millones%, y eso muestra la magnitud, si uno quiere un indicador de la magnitud del ataque al pueblo venezolano, son esos 260 Claro. millones%. Es una destrucción. Sí, incide sobre los precios internos, genera inflación, estamos en una situación hiperinflacionaria, consecuencia de esa manipulación del tipo de cambio que encarece los bienes importados y por lo tanto todos los bienes de la economía. Y todo lo que eso implica, deterioro del salario, contracción de la producción, escasez de efectivo, incluso acaparamiento, insuficiencia del presupuesto público. Es decir, es un arma, de todas las armas, nosotros hemos dicho, es la más letal, masiva, además no discrimina como toda arma, en este caso es no convencional, pero no discrimina y distorsiona totalmente la economía. Una contaminación de todo el cuerpo económico venezolano. Así es. Entonces, las políticas, bueno, está claro que en economía, como en todo, pero básicamente en economía, y de eso usted sabe más que yo, políticas malas dan resultados malos. Usted no puede aplicar una política que de entrada es mala y va a pretender que va a dar un resultado malo. Entonces, evidentemente, en Venezuela se han aplicado políticas malas. Y el resultado tiene que ser, obviamente, malo. O sea, no vayamos a atribuir solamente a la guerra económica y a los efectos que vienen del exterior, producto de esa guerra, sino que también internamente tienen que admitir que ha habido políticas malas. Sí, claro, ha habido ¿qué ha errores, pasado? ha habido omisiones, ha habido en el marco de esta guerra. Por ejemplo, un aspecto importante es cómo se estructura la economía venezolana, ¿no? Yo decía que la economía venezolana, aunque no somos monoproductores, somos monoexportadores. Y es un gran reto diversificar. Y ese es un error histórico. Histórico, por eso es estructural de la economía, es un gran reto diversificar las exportaciones. Pero además de eso, el uso de lo que son los ingresos petroleros es clave en la economía venezolana. Como yo les decía, el 98% ingresa por exportación de petróleo. Históricamente, desde el año 70, esas divisas han ido a un sector privado, que es un sector privado que produce mínimamente lo necesario para abastecer el mercado interno y no exporta.
y el resto de las divisas las ha dejado fuera, ¿no? En una fuga de capitales. Eso cambió a partir del año 2003, cuando se establece un control cambiario. Antes del 2003 se asignaban al sector público al privado el 113% de las divisas, es decir, nos endeudábamos para endeudaban con 13 para complacer a estos poderosos. Al sector privado. Luego el 2003 ese 113% se redujo a un 40%, aunque han recibido, o sea, el sector privado en estos últimos 15 años ha recibido 340.000 millones de dólares del Estado por concepto de petróleo. Que han sido expatriados. Claro, han quedado fuera. Y sin embargo es el 40% diferencia del 113% de antes, ¿no? ¿Qué se ha hecho con la diferencia del 60%? Bueno, cubrir la deuda social, la inversión social, pero sin embargo, como usted dice, hay que consolidar un modelo, superar ese modelo donde estos recursos se quedan fuera y más bien que tributen a la economía nacional. ¿Para qué? Para la producción nacional y no solo dependiente de grandes monopolios, sino una democratización y socialización de la producción, es decir, que esos ingresos permitan la producción y que no dependamos de 10 empresas, por ejemplo, que cuando quieren desabastecen. Digamos, como para mencionar uno de los grandes retos de la economía venezolana. Se han aplicado medidas en el marco de esta guerra económica, sin olvidar las dimensiones, por supuesto, y que cada política, pues, tiene una reacción de parte de quienes están detrás. Recientemente, el 20 de agosto, se anuncia un plan de recuperación, crecimiento y prosperidad económica. Entonces, para que tengan un ejemplo de qué ocurre, ¿no? El 20 de agosto el presidente anunció un aumento de salario de alrededor de 3.700% de aumento. ¿Por qué? Porque dada una hiperinflación ha habido rezagos en los salarios, ¿no? A pesar de que ha habido aumentos anteriores de salario. Pero doctora, a ese nivel de hiperinflación, el salario nunca va a alcanzar el nivel inflacionario. Y además que es una carrera, ¿no?, detrás de los precios. Sí. Y esos precios se mueven muy rápido porque la manipulación del tipo de cambio es cada vez más rápida. Entonces, que dada esa medida, un poco para compensar esa situación, eso fue el 20 de agosto. El 30 de agosto, esa manipulación del tipo de cambio que estaba en 60 bolívares soberanos el 20 de agosto pasó en menos de 10 días a 111 bolívares soberanos. Es decir, casi se duplicó. Como yo les decía, bueno, si varía el tipo de cambio, vuelve a haber una incidencia en los precios. Es decir, que en cuestión de 15 días, lo que fue una medida para proteger a la clase asalariada, pues se vuelve a pulverizar, ¿no?, en cuestión de días por la respuesta del enemigo. Estamos redondeando, nos quedan como 3 o 4 minutos todavía, pero como una respuesta, una medida desesperada por solventar estos problemas tan serios, el presidente Maduro anuncia y pone en funcionamiento, pone en vigencia el petro. Es una moneda virtual, y por ser virtual obviamente no está en la mano de las personas. Las personas tienden a apreciar el dinero físico y por eso el dinero físico tiene tanta presencia y va a ser difícil de desplazar. ¿Cuál ha sido el impacto de esa moneda virtual en la economía venezolana? Sí, bueno, hay un tema cultural, ¿no?, sin duda, porque claro, estamos acostumbrados a tener, y si no lo tenemos en la cartera, en el monedero, pensamos que no tenemos el papel, ¿no?, la moneda. Bueno, ha habido una campaña importante justamente para promocionar el apoyo de estas nuevas tecnologías, las criptomonedas, etcétera. Recientemente es que se comienza a vender el petro en Venezuela, ¿no?, aunque es una medida que tiene un año, pero digamos ha sido todo un proceso justamente para ir incursionando el petro como criptomoneda. Creando conciencia y todo eso. Sí, ¿no? Y enseñando el uso de la tecnología, porque entonces ahorita estamos hablando de billeteras móviles, de que son transacciones en las redes, incluso a través del teléfono. A un llanero por allá, usted le dice la billetera móvil. Él le va a preguntar, ¿cómo que dicen los llaneros allá? Sí. Bueno, ¿de qué se trata, pues, no? No, el lenguaje del llanero. Ah, bueno, pero no sé a qué
a qué se refiere, pero los llaneros en su lenguaje pues van a preguntar, pues. Claro, les van a preguntar Sí. como lo caricaturizaba Simón Díaz, con el lenguaje de los llaneros. Van a preguntar, ¿y qué es eso? Una billetera virtual. Aunque nosotros hemos tenido, más allá del Petro, una experiencia interesante con el Carnet de la Patria, que es un instrumento también, ¿no? Haciendo uso de la nueva tecnología del código QR e incorpora una billetera móvil y virtual. Es decir, allí los carnetizados, los que tienen el Carnet de la Patria, que bueno, digamos, reciben a través del Carnet de la Patria los bonos, etcétera, ya han ido haciendo uso de esa tecnología, ¿no? Ha sido un proceso. El Petro surge además como un instrumento financiero para sortear el bloqueo financiero internacional, es decir, hay que verlo también como un instrumento hacia afuera, para el comercio exterior y las transacciones financieras hacia afuera, para evitar transar cada vez más en dólares, porque nos tienen bloqueadas todas las cuentas en dólares, ¿no? Entonces, bueno, el Petro, digamos, allí tiene varias funciones en ese sentido, apoyándose de esta tecnología blockchain. Bueno, esperamos que Venezuela pueda ganar esta guerra en varios flancos, pero la guerra económica que tiene ese impacto que usted describe muy magistralmente en esta obra y que también ha podido explicar aquí un poco para nuestros televidentes. Gracias, doctora. Bueno, no, gracias por la invitación, a la orden siempre. Cuando vuelva para la República Dominicana, vuelvo. Caiga por acá. ¿Cómo no? Gracias a ustedes, hemos hablado con la doctora Pascualina Curcio, la académica venezolana, quien han visto que ha podido plantear estos temas tan difíciles de entender fuera de Venezuela y tanto que se manipula a nivel de los medios corporativos del mundo, planteando una realidad que es dura en Venezuela, pero que tampoco no es como lo dicen, con estas matices de desinformación. A ustedes gracias. Mañana, Dios mediante, a las 11 de la mañana estaremos aquí para otra jornada de geopolítica. Sigan con N Meridiano. EN Televisión, lo que tienes que ver.